Hola, bienvenidos a este discipulado general de Casa de Dios. Déjame presentarme y mi nombre es Juan Diego Luna, soy parte del equipo pastoral aquí de la iglesia y tengo a dos personas a las cuales quiero mucho, admiro mucho, que son parte también del equipo de la iglesia. Acá de mi lado izquierdo está Diego Herrera. ¿Cómo vas? Mucho gusto, la verdad que es una alegría poder compartir con ustedes dos, ¿verdad? Los admiro, los aprecio como hombres de Dios y poder entrar a sus casas y empezar esta serie que va a estar buenísima. Sí, también está conmigo Fernando Papa. Muy contento de estar aquí con todos ustedes. Esperamos que se puedan llenar de fe y que reciban toda la palabra que hoy vamos a estar compartiendo con ustedes. Genial. Quiero contarte de qué vamos a estar hablando por las siguientes semanas. Y nuestro pastor, mi papá, nos dijo, quiero que hablemos específicamente del Espíritu Santo. Y me emociona saber que nos vamos a estar dirigiendo a Él como persona, lo que Él hace en nosotros. Hemos visto durante muchos años las manifestaciones del Espíritu Santo acá en la iglesia, pero si tú fuiste parte de las 6 noches de unción, te has dado cuenta cómo ha estado muy fuerte en los últimos meses, también mostrándose acá junto con nosotros en la congregación, y por eso le vamos a dedicar este espacio al Espíritu Santo. Pero antes de ir a la palabra del Señor, quiero recordarte algo, y acá tengo en mis manos el Lifebook. Déjame explicarte qué es este libro, y es un libro de bosquejos para nuestros grupos en casa. Casa de Dios tiene una visión de ir a todas las naciones enseñándoles pues lo que Jesús nos enseñó, a ser los discípulos a través de grupos en casa, y en grupos en casa les compartimos la palabra del Señor, y esta es una herramienta donde tienes el bosquejo, versículos, ejemplos que puedes utilizar para compartir la palabra del Señor en tu grupo. Y este mes cabal toca intimidad y comunión con el Espíritu Santo. Así que nuestros grupos hablando acerca del Espíritu Santo, nuestros discipulados hablando acerca del Espíritu Santo, lo puedes conseguir acá en las librerías de Casa de Dios, en la librería de Casa de Dios, o si eres parte del liderazgo y tienes pues tu acceso a Vid, si no sabes qué es, los que tienen acceso saben qué es, ahí también puedes descargar el bosquejo. Dicho eso, vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. El tema de hoy me gusta un montón, es obedecer, ¿verdad? Full obediencia al Espíritu Santo. Oramos antes, ¿no? Oremos. ¿Quién se echa la oración? Bueno, Ahí démosle está, con todo. dale. Padre, te damos gracias por este discipulado. Te pido que podamos escuchar de tu palabra y que podamos crecer y podamos desarrollar esa intimidad con el Espíritu Santo. En tu nombre oramos. Amén. 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 Me gustaría iniciar con la siguiente pregunta, y es, ¿algún momento han sentido una instrucción del Espíritu Santo hacia sus vidas que tú decís, oh cielos, esto está un poco extraño, pero sé que es Él y sé que debo obedecerlo? No sé si les viene algo a la mente. A mí se me viene a la mente y fue el Espíritu Santo a través de alguien, fue a través de mi mamá y fue bien extraño y es una anécdota un poco chistosa que en algún momento se las vamos a contar toda. Fue que una vez mi mamá me dijo, quiero que se vaya a encuentro. Yo llevaba ya 10 años sirviendo, entonces dije, de plano quieren que les vaya a enseñar cómo está. Sí, un encuentro es un retiro Un acá en la retiro. iglesia, ¿verdad? Es la forma en que nosotros pues nos retiramos para ir a encontrarnos con el poder de Jesús. Y entonces yo pensé que iba a ir a predicar. Para no hacerte larga la historia, paré yendo a recibir otra vez al retiro, al encuentro. Y fue bien extraño porque era incómodo, ¿verdad? Volver a ir. Yo ya había ido a servir a varios, ya había ido a recibir y volví a ir. Pero me di cuenta que era una instrucción de parte de Dios, número uno, porque venía de parte de mi mamá. Y porque en el encuentro Dios ministró muchas cosas muy importantes en mi corazón que meses después yo iba a empezar a vivir. Qué grueso. De mi parte, fíjate que me estaba recordando que en la universidad llevamos una clase de redacción. De hecho, creo que seguramente la llevaste vos también. ¿Sí? Pero yo me la eché, es decir, la perdí. Fue de las pocas clases que ¿En perdí en la serio? universidad, ajá. Me fue mal, decía, no me sabía las leyes o las normas para el acento, para las tildes, para la redacción. Y como unos 3 años, bueno, al final la gané la clase y 2 años después de que me gradué de la universidad, o 3 años creo yo, de alguna manera discerní o sentí la voz del Espíritu Santo que me llamaba a escribir. Qué grueso. Y entonces en ese momento fue como, espérate Dios, ¿estás seguro? Porque ya vimos que no se me da muy bien el tema de la escritura y el tema de la redacción, pero fue una instrucción rara porque no consideraba yo que fuera de alguna manera una fortaleza o algo que destacara de mi persona.
Sin embargo, fue algo muy bueno que después de obedecerlo me di cuenta que al final la instrucción del Espíritu Santo por algo te la da, aunque a uno le parezca extraña en su momento. Sí, es el libro que estoy pensando, Circo Amor. Sí, es la novela que publiqué, Circo Amor. Ajá. Increíble. Sí. Increíble, ha sido bendición para mucha gente. Sí. Yo sé que Nando no lo va a contar, pero lo va a contar yo. Ha sido de mucha bendición incluso para colegios acá en Guatemala y presenta, ¿qué? El Evangelio de una forma... Sí, distinta, con mucho distinta. simbolismo y Sí. figuras literarias. Increíble. Gracias. Qué bueno que lo deciste. Ajá, sí. Pues quiero leer un versículo y contarles mi experiencia, cómo ha sido escuchando la voz del Espíritu Santo. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, es una promesa de parte de Dios, Sí. pero por alguna razón podemos ver que hay un especial acompañamiento a aquellos que obedecen. Hay otro versículo que dice, ustedes si obedecen mis mandamientos, yo les daré un abogado defensor. Entonces está obediencia y el Espíritu Santo. Mi papá siempre lo ha dicho así, si no puedes obedecer a alguien que miras, en este caso tu mamá, ¿cómo vas a obedecer a alguien que no ves, verdad? En este caso, pues el Espíritu Santo que te está pidiendo que escribas un libro. Y las dos respuestas, sus dos respuestas, al final no fue bendición solo para ustedes, ¿verdad? Fue bendición para más personas. ¿Y por qué te estamos poniendo nuestros casos? Ahorita voy a contar el mío, pero no es para que, ay, qué bonito cómo hablan ellos acerca de ellos, ¿verdad? No es ese el fin, sino que tú en nuestros ejemplos puedas ver y discernir qué es lo que el Espíritu Santo ha querido hablar a tu vida. O incluso sé que algunas personas al escuchar este discipulado tienen la voz muy fuerte del Espíritu Santo sobre ellos ahorita dándoles la instrucción que hagan algo y estás un poco dudoso o tal vez un poco temeroso, pues déjanos exhortarte para que escuches la voz del Espíritu Santo y lo que te está pidiendo, ve y hazlo. Ahorita estamos, no sé cuándo estás viendo tú esto, pero ahorita estamos en el mes de septiembre. Y hace 9 meses, o sea, al inicio de año, escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, Juan Diego, quiero que hagas Noches de Gloria. Para los que no ubican Noches de Gloria, pues mi papá emprendió Noches de Gloria hace mucho tiempo, seguirá, o sea, creo yo que va a Guayaquil en los siguientes meses o por ahí van a tener noticias. Pero cuando yo escucho la voz del Espíritu Santo, le digo, ¿tú querés que le diga a mi papá que retome Noches de Gloria, verdad? Y yo sabía que por ahí no iba el Espíritu Santo, pero ya estaba haciendo un poquito escurridizo, ¿verdad? Entonces, en una reunión, no sé si ustedes se acuerdan, cuando él estaba hablando, quiero hacer 6 noches. Yo le dije, ¿por qué no hacer 6 noches en el interior? Como para, después de pandemia, pues retomar todo esto. Y él me dijo, no, las quiero hacer en la iglesia. 6 noches de unción, no de milagros, 6 noches de unción en la iglesia. Y estábamos acá en la primera noche de unción cuando mi papá, mi pastor, empieza a hablar acerca de honrar la semilla que se ha sembrado en Guatemala. Y empieza a hablar desde el hermano Chema Muñoz, el pastor Chema Muñoz y varios otros nombres de Guatemala. Y también él como persona que ha sembrado semilla de fe para ver milagros en esta nación. Y dice lo siguiente, aquel que se levante y honre la semilla que se ha sembrado va a haber muchos milagros. Y no sé si fue literal, pero yo me lo tomé así de literal, ¿verdad? Donde dice, ojalá alguien de casa, ¿verdad? De nuestra casa, de nuestra familia, se levante, crea y lo haga como lo hizo su pastor. Y ahí vuelvo a escuchar la voz del Espíritu Santo que me dice, quiero que hagas Noches de Gloria. Le escribo a Nando, ¿verdad? Le escribo a Fernando y le digo, mira, ¿te recuerdas que íbamos a hacer líder en zona 1? Pues ya no nos vamos con un tema, sino que vamos a hacer Noches de Gloria zona 1. Y ahí empezó, pues, Noches de Gloria. Estamos a semanas de irnos a Totonicapán, a San Marcos. Incluso mucha gente que está detrás de cámaras acá se va a venir con nosotros a celebrar eso. Gracias, se los agradezco a todos. Ustedes saben quiénes son, ¿verdad? Pero todo inició por una extraña orden, ¿verdad? No me siento cómodo ministrando milagros, pero vimos bastantes milagros. En Shela estuvo impresionante, pero es como uno escucha una orden y uno la debe obedecer. Pero esos son nuestros casos y quiero que leamos algunos que están en la Biblia también de cómo
Jesús y el Espíritu Santo le dio instrucciones a sus discípulos. Esta es bastante interesante. Lucas capítulo 19, versos 29 al 34, dice así. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, o sea, Jesús mandó a 2 de sus discípulos ir a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino o un burro atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, y desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Creo que bastante interesante esa historia, porque quizá para aquellas personas que a lo mejor tienen un temperamento un poquito más introvertido, un poquito más reservado, que les digan, anda, trae eso, y si alguien pregunta, decirle que Jesús lo dijo. Obviamente uno sabe que es Cristo el que lo está pidiendo y uno debe ser obediente y tener fe de hacerlo, pero no deja de ser un reto y un desafío de fe obedecer aquello que nos saca de la comodidad. Sí, total. Total. Creo yo que nos quedamos cortos en imaginación en qué significaría eso para nosotros el día de hoy. Es como que si nuestro pastor nos dijera, y mira, anda a sacar el carro de agencia, allá. Anda a qué agencia y sacalo. Y es como, y si alguien te pregunta por qué se está llevando el carro, o el de un vecino, pues, o sea, imagínate, entrar a tal colonia y ahí vas a encontrar un carro que tiene las llaves adentro, tráetelo. Y es como, pero ¿y si el dueño sale? Y si el dueño me dice, ¿por qué te andas llevando mi carro? Si sale con una pistola, o sea, ¿qué le vas a decir? Porque mi maestro me lo dijo. Porque Juan Diego nos dijo. No, mi pastor es el pastor Cash. No me eches esa chibolita. Sí, pues. A mí me encanta esta historia, pero yo me pongo a pensar, bueno, si Jesús, cuando fue la pesca milagrosa, le habló a los peces y los peces entraron, cuando los peces entraron a la red porque Jesús había dado la instrucción, ¿verdad? Y acá digo, bueno, ¿por qué Jesús no dio otra instrucción y el burrito hubiese salido y hubiese llegado a donde tenía que llegar? Pero creo que en esas instrucciones extrañas, ¿verdad? Que compiten con nuestra lógica o forma de hacer las cosas, creo que va implícito la confianza que le tenemos a la persona o al Dios que nos da la instrucción, ¿verdad? No es de que Dios diga, le voy a pedir esto porque es difícil, no, es quiero reafirmar la confianza que Él tiene, y posiblemente por eso pide que se escriban libros, que se hagan hacer milagros, que se vayan otra vez a un encuentro, cosas así, porque es extraño, no tiene lógica, a veces choca mucho con nuestra forma de ver las cosas, pero ahí es donde uno realmente prueba la confianza. Sí, total. Ya, o sea, estás mezclando dos palabras ahorita y quiero hacer énfasis en ellas, confianza y obediencia. Hace poco estuvimos escuchando una enseñanza acerca de obediencia, estábamos juntos escuchando esta enseñanza, y la persona que andaba compartiendo esta enseñanza dio el caso de, si no estoy mal, Moisés. Que Moisés, cuando le instruyeron que le hablara a la piedra, pero él golpeó a la piedra, en ese momento cambió el destino de Moisés. Ya no iba a entrar a la tierra prometida. Y no se imaginan el temor profundo que me entró al escuchar eso. Porque ¿cuántas veces hemos recibido una instrucción de parte de Dios y es, va Dios, pero lo voy a hacer a mi manera, ¿verdad? Y por hacerlo a su manera, Moisés o sea, no estamos hablando de, estamos hablando de el libertador, ¿verdad? Moisés se quedó fuera de eso y, o sea, Señor, ¿en qué momento puedo cometer el mismo error que cometió Moisés de no seguir tu instrucción tal cual y quedarme fuera de muchas bendiciones que tú tenés para mi vida? ¿Verdad? La otra que decís es, demuestra la confianza. Hace poco también estábamos escuchando a nuestro pastor en una reunión y él habló acerca estaba hablando acerca de David y cómo el error más grande que cometió David fue el censo. Hacer un censo. Y se le olvidó que solito él había matado a cuántos filisteos o su grupo de valientes había matado a cuánta gente. Y el censo aparentemente demostró desconfianza de Dios, ¿verdad? Tiempo. Voy a contar cuánta gente tengo. Y entonces yo no quiero mezclar en mi vida desconfianza, yo no quiero con desobediencia, porque sería algo así como,
me da más miedo que otras cosas. No sé si me explico. O sea, y no es que lo quiera poner en una balanza porque sé que está mal, pero un arranque de ira, por ejemplo. Tuve un arranque de ira y le levanté la voz a mi mamá o a mi esposa o a mi hijo. Es como, oh, logrón. Eso es algo que tienes que mejorar, pero desobediencia y desconfianza aparentemente pesa más En el corazón de Dios. en el corazón de Dios. Sí, a mí se me ocurre otro ejemplo, Ajá. el de el rey Saúl queriendo ofrecer el sacrificio, queriendo hacer algo que le tocaba hacer al profeta Samuel y que el profeta Samuel le había dicho a él que eso es algo que él debía hacer. Ajá. Pero Saúl se está impacientando, tenía a su ejército metiéndole presión y por impaciente dejó de obedecer y fue desechado como rey de Israel por la desobediencia, por no seguir las instrucciones. Y son cosas que, lo voy a poner entre comillas, aparentemente, bueno, o sea, pegarle a una piedra, es una piedra, pues no es una persona a la que le estás pegando. Y al final le estás dando de tomar al pueblo. Estás satisfaciendo una necesidad, entonces, ¿por qué satisfacer la necesidad del pueblo es malo? Ay, Sí. pero es que... Pero lo que va adentro. Pero lo que va adentro es desconfianza. desobediencia y desconfianza. Hacer un censo no es... O sea, ¿quién no hace censo ahorita? Pero lo que hay detrás, que es desconfianza, si está mal. En el caso que decía Nando, de la presentar ofrenda. La Sí. impaciencia le ganó al rey Saúl y al final yo estaba pensando mientras decías algo que quizá la desconfianza te lleva a la desobediencia. Creo yo que tal vez va por ahora, obviamente también pueden ir desobediencia Sí, por sí, tiene orgullo sentido. o por algún otro factor, pero la desconfianza viene y aprendí algo hace algunos meses atrás y es más o menos cómo funciona el cerebro. Entonces, cuando uno tiene hábitos o tiene ya una rutina, es porque las neuronas en nuestro cerebro ya de alguna manera trazaron un camino neurológico que permite que incluso hagamos cosas en automático que ni nos damos cuenta, como ir manejando, hacer cambios en un carro mecánico y así. Y cada vez que introducimos algo nuevo, nos resistimos a ello porque incluso nuestro proceso biológico y neurológico tiene que hacer el esfuerzo de crear nuevos caminos entre las neuronas. Perdón si algún médico está viendo y no lo estoy explicando a detalle. Pero quizá toda instrucción nueva o todo desafío que Dios nos presente nuevo va a causar esa incomodidad en nosotros porque estamos programados para resistirnos a aquello nuevo que Dios quiere que nosotros hagamos. Total. Sin embargo, esto es ciencia, lo que estoy hablando en este momento, se ha demostrado que aquellos que introducen nuevos desafíos constantemente a su vida son personas que aprovechan de una mejor manera todo el potencial cerebral que tenemos. Sí. Porque permiten que incluso su masa, todo su cerebro crezca y se aproveche de mejor manera. Entonces Dios hasta en eso nos permite a nosotros crecer cuando seguimos sus instrucciones extrañas, como estábamos hablando. Sí, extrañas porque levantar la vara delante de un... Date cuenta, o sea, delante de un mar y que se abra, es fácil la acción, ¿verdad? Pero seguirla es extraño porque ¿desde cuándo levantar la vara va a abrir No tiene una relación. Ajá. Y quiero regresar al ejemplo del pollino porque estaba profetizado. Zacarías, lo voy a leer acá. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces puede ser, o sea, imagínate que puede ser que en las conversaciones los discípulos tengan todas estas profecías acerca del Mesías. Entonces que te digan, anda a desatar un pollino, es como... No. Ah, sí, ok. Cumpliendo. ¿Verdad? Se está cumpliendo. Pero lo hermoso de acá es que hay profecías que se cumplen en nuestra vida, no porque mantengamos los brazos cruzados, sino se cumplen porque estamos dispuestos a obedecer a aquellas autoridades que Dios puso en nuestra vida. Jesús era la autoridad de Él. Y al obedecer esa instrucción se está cumpliendo una profecía mesiánica. O sea, qué cosa más hermosa. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque hay muchas personas que están escuchando, viendo esto y dicen, yo quiero que se cumpla eso de Dios sobre mi vida. ¿Verdad? Señor, hay tantas promesas sobre mi vida y sé que se van a cumplir, pero pareciera que hay algunas que no se van a cumplir si mantenemos los brazos cruzados. Sí. Hay otras que se van a cumplir cuando decimos, ok, obedezco. Ahora, es más fácil decir, es Dios mismo. Oh, Juan Diego, hace noches de... Igual es complicado, pero hace noches de gloria.
pero que tu pastor se ponga en la plataforma el domingo y le diga a la congregación, necesito que empiecen a servir en alguna de las áreas, es como, no pero siento ese que venga, pastor. no siento que venga tan de parte de Dios. Ujú. Y la Biblia nos da ejemplos totalmente contrarios y contrastados que obedecer la voz de los hombres y mujeres de Dios, no sé por qué lo premia tanto las Escrituras, pero lo Totalmente. premia, ¿verdad? Lo premia. De hecho, no te pone una cláusula que dice obedecer al hombre perfecto de Dios, obedecer a la mujer perfecta de Dios. Es Ujú. obedecer a las autoridades que Dios ha puesto sobre tu vida. Y lo digo porque si estás viendo esto y tenés algún problema con autoridades, las autoridades que Dios ha puesto sobre tu vida, necesito que reconcilies tu corazón, porque en esa reconciliación vas a encontrar promesas de parte de Dios que se quieren cumplir sobre tu vida, pero necesitan esa cualidad de obediencia, ¿verdad? Pollino, ¿qué otra? ¿Qué otra? Eh, la Otro de versículo, vamos a Lucas, Lucas 22. démosle. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id preparados la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto preparar ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Genial. Me gustaría que antes de que hablemos de eso, leas también Mateo 17:24. Dice así, cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas de impuestos y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Buenísimo. Entonces, vemos otras 2 instrucciones de parte de Jesús hacia sus discípulos, ¿verdad? La primera es, seguí a este hombre con un cántaro de agua. Ujú. La segunda que leímos fue, ve y saca estos peces, monedas. Moneda, dracmas era, pero es la moneda. Sí, la moneda del pez. Nuevamente, instrucciones tan extrañas, ¿verdad? Extrañas, ¿por qué? Y quiero sacar acá unos datos, tal vez ustedes me ayudan a sumar un poco en esto, pero hay gente que estudia estos versos, sobre todo el primero, y dice, en esa cultura era raro que un hombre estuviera con un cántaro, Ajá. ¿verdad? Normalmente, en esa época, era la mujer que iba con el cántaro a sacar agua. Entonces, que hombres estén siguiendo a un hombre con un cántaro, o sea, Sí, va a haber extraño. sí, comunitariamente, socialmente, era como, es un poco extraño, esto no lo hemos visto antes, ¿verdad? Y el otro cuate con un cántaro perseguido por 2 hombres porque no habían entablado conversación hasta que entrara en la casa. Pero aún así los discípulos dispuestos a obedecer. Y en la otra es Pedro. Estás haciendo que Pedro dé error, porque Pedro pescaba con, Ujú. con Caña de pescar. caña, no, Pedro pescaba con red. Ah, con red, es Con cierto. red, y Dios le está pidiendo que pesque con caña. Es como, Jesús. Lo destanteó. Ajá, Jesús, o sea, no son mis métodos. No, y le llegaron a cobrar y me imagino a Pedro diciéndole, espéreme, ahorita voy a ir a traerlo. Y así todo el mecanismo, o sea, yo me imagino a los cobradores de impuestos diciendo, ¿no me va a pagar? ¿Cómo Y era en ajá. el Chavo del Ocho? Así que se va a comer la torta del chavo. No, que don Ramón no paga. Don Ramón no Pero- paga los Sí, impuestos. así como, ahorita la saco en pesos. Sí, pues. Sí, mejor decirnos Ajá. que no nos la vas a pagar. Sí. Pero me encanta cómo hay varias instrucciones y los discípulos ponen en juego su nombre.
ponen Ujú. en juego su imagen pública, Ujú. su ego, porque a nadie le gusta equivocarse. ¿Qué pasa si no les dan el burrito? ¿Qué pasa si no le dan el lugar? ¿Qué pasa si abre el pez y no hay nada? Quedan como ridículos, por así decirlos, como, ¿y esta gente qué le pasa? ¿Por qué viene a desatar algo que no es de él? ¿Por qué viene a un lugar que no es de él? ¿Por qué quiere sacar dinero de un pez? Y ellos ponen en juego todo porque valía más la instrucción de Jesús, era más la confianza en la instrucción de Jesús que en cualquier otra cosa. Y fíjate que ahí diste un ejemplo, que es Qué que ellos grueso. ponían en juego su imagen y su reputación, pero te voy a dar uno en el que puso en juego su vida, y es Ananías, cuando Dios le habla y le dice que le vaya a compartir del evangelio a Saulo de Tarso, quien era el que perseguía a los cristianos. Entonces Ananías sí tuvo todavía, pues ahí en la Biblia sí está registrado que todavía le intentó debatir un poco a Dios. En el caso de los discípulos, pues si lo hicieron igual no quedó escrito, pero Ananías sí lo hizo y le dice a Dios, pero si él es el que persigue a los cristianos. Y obviamente pues Dios le vuelve a dar la instrucción, Sí. Ananías es obediente, va y le comparte a Saulo de Tarso, lo sana, o Dios hace un milagro ahí de sanidad en los ojos de Saulo y después él se convierte en Pablo. Entonces sí parecía ser una instrucción bastante rara en donde al que persigue, anda a hablarle porque él se va a convertir en mi evangelista, en mi apóstol. Y se jugó la vida, literalmente, ya no solo su reputación, sino se jugó la vida. Total, Ujú. total. Y creo yo que eso nos debe enseñar a nosotros el día de hoy. Es decir, y me voy a dirigir ahorita a las personas que están viendo esto, van a haber instrucciones que Dios te va a enviar a tu corazón. Vas a saber que vienen de parte de los cielos. Y obedecerlo va a implicar un poquito ese tinte, ay Dios, pero voy a hacer el ridículo, ay Dios, me estás pidiendo algo que a mi parecer es peligroso. ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Y espero que cuando llegue ese momento tú puedas poner todo a un lado y decir muy bien, ¿verdad? Esa es la respuesta que estamos esperando después de este episodio, que tú puedas decir, Espíritu Santo, muy bien. Aquí estoy, heme aquí, lo que necesites que haga, lo voy a hacer. Y recordarte que a obedecer se aprende. ¿Cómo se aprende? Se aprende con instrucciones pequeñas. Y lo más seguro es que va a venir de parte de, y me voy a sonar redundante con esta idea, pero lo voy a decir de igual forma, una vez más, y es, van a venir instrucciones de parte del liderazgo que Dios ha puesto sobre tu vida. Ese liderazgo puede ser de parte de tus papás, ese liderazgo puede ser de parte de tu pastor, de parte de tu líder. Y espero que tengas un corazón humilde para decir muy bien, muy bien. Incluso no pases por pequeñas las instrucciones que da tu pastor un domingo. Si por casualidad te acercas el siguiente domingo a la iglesia y tu pastor o el pastor que esté dando anuncios te dice, hey, necesitamos que nos ayudes a ser voluntario en esta área. Espero que tú no digas, ¿para quién será esa instrucción? ¿Verdad? Esa instrucción será que es para aquellos que están desocupados. Y no, la verdad es que cuando tú lees los evangelios te das cuenta que el común denominador de todos los discípulos de Jesús, aparte de ser judíos, es que eran trabajadores. Como decimos en Guatemala, eran chambeadores. Dios no le da instrucciones a gente que esté desocupada. O muchas veces Dios no le da instrucciones a gente que esté desocupada. La mayor parte de veces Dios le da instrucciones a gente que está ocupada, que está chambeando. Entonces no te das de la vista ahora diciendo, esto es para aquellos que tienen tiempo, para aquellos que tienen recursos. No, esa instrucción es para ti y espero que tú puedas seguirla. Instrucciones que vienen de parte de Dios para nuestras vidas van a venir bajo ese paquete, bajo liderazgo, ¿verdad? Bajo autoridades que Dios ha puesto sobre tu vida. No sé si quieren decir algo más, agregar algo antes de concluir. Veo un denominador común en toda la Biblia en general, ya no solo en las historias que acabamos de leer, y es que cada vez que alguien quería ver un milagro, recibía una instrucción. Siempre un milagro empezaba con una pequeña instrucción, o gran instrucción, no sé cómo la tomaba cada uno de los hombres y mujeres de Dios, instrucciones que van desde ve allá y libera a este pueblo, y miramos a Moisés abriendo un mar, y así en cada historia, cada vez que hemos visto un milagro de manifestación poderosa de Dios, vemos una instrucción de Dios antes de ver el milagro, porque quizás en nuestra forma de ver las cosas quisiéramos ver el milagro para luego seguir instrucciones, pero en la forma de Dios
que vemos en la Biblia que nos enseña es, Él nos da una instrucción para provocar un milagro. Y a veces oramos por que queremos ver sanidad. Y ya tenemos una instrucción de Sí. parte de Dios de ir a imponer manos. Total. Quizás no hemos visto sanidades porque no hemos ido a imponer manos. Y así en varias áreas de la vida. Ajá. Buenísimo. Yo nada más agregar un par de filtros y quizás estás creyendo que escuchaste algo de parte de Dios, es tener la certeza que fue Él. No es algo que te obliga a salirte de lo que está escrito en su palabra. Lo puedes consultar también, puedes hablar con alguien que te, ¿verdad? Asesorarte, por así decirlo, pedir consejo con esa instrucción y que glorifique a Dios. Creo yo que Total. son cosas que podemos tomar en cuenta. Total. Sí, sobre todo porque hay gente que dice, yo escuché al Espíritu Santo que la cortara, ¿verdad? Y se van a ir ahí con, mira, Dios me dijo, no, o sea, aplicar los filtros que acaba de decir Nando para no caer en ese error. Y de lo último que ustedes dijeron, quiero resaltar lo siguiente, y es, hay instrucciones que ya están en la Biblia que tenés que hacer. Hay personas que dicen, es que voy a esperar a que venga un profeta y que me diga que me va a enviar a predicar a las naciones. Tal vez esa instrucción de predicar a todos ya está en la Escritura, ¿verdad? No es necesario esta visita especial para cumplir la palabra de Dios o lo que vos dijiste, y es orar por enfermos. No, lo que pasa es que gente dice, es que no tengo el don de sanidad. Pues orar por ellos y que aparezca, porque es una instrucción de parte de Jesús. Vayan y oren por enfermos. Entonces ahí ya tienen la instrucción. No, es que para mí no hay que darles más vuelta al asunto. Si ya está claro en la Biblia que tenemos que orar por enfermos, ¿por qué voy a esperar que aparezca? El don, o sea, va a aparecer, ¿verdad? Entonces, seguí las instrucciones que están en la palabra del Señor, seguí las instrucciones que Dios le manda a través de tus autoridades. Si sentís una voz en tu corazón que te está mandando a hacer algo, aplicar los filtros que acaba de decir Nando, y esperamos que puedas vivir una vida bajo la presencia del Espíritu Santo. Y recordate, la unción sigue a la obediencia. Dios te bendiga.